Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo cada decisión de nuestras vidas y herramientas personales nos moldean como persona y nos hacen tener la vida que tenemos hoy en día, incluso como la de Jennifer, que hoy no vamos a hablar solo de inmigrar, vamos a hablar de lo que nadie te dice que pasa cuando decides quedarte o cuando decides irte, de lo que se rompe, de lo que se reconstruye y de quién tienes que dejar de ser de alguna manera para avanzar, porque hay decisiones que no se celebran a veces o se celebran con el tiempo. Muchas decisiones no tienen aplausos porque no siempre tienen un momento bonito, pero que sí te cambian la vida para siempre. Y Jennifer Sánchez no soñó con vivir en Estados Unidos. No era su plan, para nada. No era su meta, como muchas personas tal vez tenían, pero tomó esta decisión por amor, por familia, y eso la obligó a empezar de nuevo, de alguna manera. En su proceso, validación de su título profesional, un idioma nuevo, no hay certezas. Lo que sí sabía es que era un proceso que no solo construyó una nueva vida, sino que se construyó ella misma. Y hoy vamos a hablar de esas decisiones, de esas que duelen a veces, pero te definen. Porque al final no se trata de a dónde llegas, sino que te conviertes, sino con quién te conviertes en el camino, qué persona llegas a ser. Bienvenidos, Jennifer, gracias por estar aquí hoy. María, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo en tu espacio. Qué hermosa introducción. Gracias. Bueno, gracias a ti, de verdad. Yo ya hablé demasiado, la que va a hablar ahora eres tú porque nos va a llevar a la primera pregunta y la primera pregunta siempre suena fácil, pero es la que te hace a ti describirte y a nosotros entenderte. Así que, ¿quién es Jennifer Sánchez? Como tú lo dijiste, de verdad que yo pienso que eso es una pregunta que suena muy fácil, pero es muy compleja. Y yo soy una fiel, yo creo mucho en que tú no eres solamente una cosa. Uno como persona, como ser humano, como mujer, uno es tantas cosas y la personalidad de uno significa tantas diferentes facetas. Pero si me preguntas a mí desde la parte humana, soy una persona que valora mucho el amor de las personas que me quieren, de mi familia. Valoro mucho el amor que recibo de mi familia, de mis amigos. Valoro mucho mi hogar, y cuando digo mi hogar me refiero a mi familia nuclear. Valoro mucho mi entorno, la naturaleza. Soy una persona que me considero muy honesta, transparente. Entonces lo que ves, eso es lo que hay. Entonces, eso es Jennifer. Soy madre, soy esposa, soy amiga, soy hermana, una inmigrante en algunas ocasiones, en algunas conversaciones, que decidió vivir en los Estados Unidos y hacer vida profesional aquí. Eh, También filantrópica, me encanta, me apasiona mucho ser parte de organizaciones sin fines de lucro. Creo que eso es parte muy importante de mi ser, servir a otros con lo que Dios me ha brindado. Entonces, muy compleja la pregunta, muchas facetas para describir lo que soy. Bueno, pero lo entendimos muy bien y eso es lo que hay, eso es lo que vamos a recibir. Imagínate todo lo que vamos a aprender de ti hoy, o sea, inspirarnos, motivarnos definitivamente. Y Wow. podemos hablar de millones de cosas y Mm. lo vamos a hacer. Ahora yo quiero que nos hables de las tres decisiones que tú dirías, hay muchas, pero las tres decisiones más importantes que te han llevado a ser la persona que eres hoy, a tener la vida que tienes hoy. Yo pienso que la primera decisión que formó Jennifer, por hablar de mí sobre una tercera persona, pero la primera decisión fue que desde muy joven yo quería ser profesional, yo quería tener un título universitario. En mi familia, yo fui la primera en tener un título universitario, y en su momento, siendo adolescente, yo nunca lo vi como, ay, yo voy a ser la primera en tener un título universitario, pero siempre a mí me llamaba mucho la atención esa vida profesional, esa vida de ser más formal, más organizada. Esa decisión que yo tomé
no muy intencional, pero desde jovencita, desde adolescente, de que yo quiero llegar a ser un profesional, tener un título, graduarme de la universidad, eso determinó mucho de lo que yo soy hoy, porque eso abrió muchas puertas, abrió muchas situaciones y me empujó a mí a muchas cosas que tenía que hacer y que tenía que lograr si quería llegar a un título universitario, bajo la circunstancia de que quizás mi entorno en ese momento no podía darme el apoyo para yo tener un título, porque no tenía una mamá o un papá con un título universitario, un hermano, un primo, un tío, que me dijera, este es el proceso, este es cómo se hace. Entonces, eso creo que fue lo primordial, lo primero. Si me preguntas, la segunda parte sería definitivamente emigrar, dejar mi país. Y si lo miras, está conectado con mi sueño de ser profesional. Yo siempre soñé ser profesional en mi país. Yo siempre soñé tener mi vida en mi país, casarme con un hombre dominicano, que viviéramos nunca. Y para las personas que te ven, yo soy dominicana, de la República Dominicana, y para mí mi sueño siempre fue eso, ser profesional, tener mi familia. Nunca pensé salirme de mi país, de mi isla. Entonces, al momento en que conocí a mi esposo y que nos casamos y luego él vivió toda su vida en Estados Unidos, en el momento en que decidí emigrar, definitivamente eso fue una decisión muy importante y que marcó totalmente mi personalidad, mi vida, mi futuro. Y ya entonces la tercera más importante sería emigrar la segunda emigrar y después mudarme de Nueva York a Georgia. Yo creo que en ese punto son decisiones muy importantes que marcaron realmente lo que soy hoy. Que marcan un antes y un después, porque tienes Ujú. que dejar un tipo de vida, sueños incluso. Me gustaría preguntarte, ¿qué te lleva a ese momento de decir, ok, en medio de toda mi situación, mi familia, quiero tener un título universitario y aquí quiero adjuntarlo a la cajita de herramientas, ¿no? Que es Ujú. la próxima pregunta. Todos tenemos una caja de herramientas. ¿Qué lleva a Jennifer en ese momento a decir, yo quiero esta herramienta, lo voy a lograr y tengo que cumplir estos pasos? Porque quién sabe si hay una persona que nos escucha que no sabe por dónde empezar. Yo pienso que mirando, yo a veces me siento y pienso en mi yo niña, y yo creo que yo nací con la necesidad de hacer las cosas bien y en orden. Y a veces eso juega un papel medio difícil para uno como persona, porque te empuja a que tú siempre quieres como seguir como un plan, y a veces los planes no son perfectos. Pero yo desde niña tenía esa hambre de ser mejor, de prepararme, de educarme. Si me preguntas el por qué, diría porque vengo de una mamá soltera, y yo veía en ella, mi mamá trabajó muchos años como empleada doméstica en la República Dominicana, y yo vi toda mi vida lo que significaba ese trabajo. Un trabajo totalmente digno, un trabajo que agradezco muchísimo, porque a pesar de que ella no era una persona profesional, me dio muchos valores que a veces es mucho más importante que cualquier título universitario. Pero yo vi el struggle, como decimos, yo vi cuán difícil era para ella como mamá soltera. Nosotros somos tres hermanos, y para ella sacarnos a un punto donde tengamos una mejor vida, que tuviéramos comida, yo veía qué tan difícil era para ella eso. Entonces, desde muy pequeña yo tenía como, yo quiero primero tener mi título universitario, y segundo, yo quiero un matrimonio estable. Entonces, para mí eso era muy importante, y es por lo que yo viví, porque yo sé desde el punto de vista de hijo, desde el punto de vista también de mamá, yo sé qué difícil es cuando tú no tienes esas cosas, no tienes ese soporte. Entonces, creo que sí, que sí tenía mi fueguito en el corazón de hacer las cosas bien, pero mi infancia y mi entorno me marcó totalmente para querer seguir eso. Para bien, de alguna manera. Es como difícil decir eso, pero qué bonito. Gracias por compartir eso con nosotros. Em, ¿Cuál es tu cajita de herramientas? Sabes que cuando nos caemos, nos rompemos una rodillita, sacamos los primeros auxilios. ¿Cuál es tus ¿Cuál herramientas? es? ¿Cuál es?
Mi cajita de herramientas ha crecido mucho y va creciendo con los años. Yo pienso que uno como ser humano eh, necesita diferentes cosas en diferentes etapas de la vida. Eh, pero la que siempre ha sido constante es Dios. Desde niña yo he sido muy cercana a Dios y eso es otra cosa que no fue inculcada en mi casa. Mi mamá no era muy religiosa tampoco y desde muy chiquitita yo siempre estaba en los grupos de la iglesia. Yo recuerdo que hay un chiste en mi familia de que una vez yo estaba con una señora que era vecina mía y ella era una representante de la iglesia católica y yo andaba con ella para arriba y para abajo porque ella me llevaba a leer la Biblia y ella me llevaba a esos grupos de católicos y desde niña sentía como esa necesidad de estar cerca de Dios. Eh, no puedo decirte, me engrifan los pelos, pero no puedo decirte qué tan importante ha sido Dios en mi vida. Todo lo que yo tengo es gracias a Él. Eh, desde niña, mi adolescencia, mi adultez temprana, fue definida por ese amor que le tengo a Dios y ese soporte de que tú sientes, yo no estoy sola en este mundo. Hay alguien que pase lo que pase, hay un ser que me está protegiendo, que está conmigo y que quiere lo mejor para mí. Yo creo que eso fue definitivamente mi esencia ha sido siempre esa, lo más fuerte, lo que me ha ayudado a sobrellevar tantas pruebas que la vida nos lleva, nos deja. Eso ha sido lo principal. Lo segundo, yo he sido muy bendecida con amistades que se han convertido en familia. Eh, yo siempre he sido muy selectiva con mis amistades y creo que eso me ha funcionado porque eso me ha ayudado a tener un soporte de que cuando estoy en el suelo, tengo quien me ayude a levantar. Eh, definitivamente eso, mi entorno y Dios. Esas son mis herramientas. Tu ancla. Y al final eso te ayuda mucho a saber quién eres, quién Sí. eres. Saber a quién dejas entrar a tu vida habla mucho de tu amor propio y de cómo manejas para bien tu bienestar personal y de tu familia en general. Vamos a hablar de la decisión más incómoda que tomaste al emigrar. Esa que Uf. sabías que de alguna manera te iba a cambiar la vida para siempre y hablaste de que Ujú. te viniste a Estados Unidos, te fuiste de New York a Atlanta, pero en medio de todos esos procesos seguro hay una que es como, ok, esta decisión va a cambiar mi vida para siempre, aparte de irme. Mira, yo pienso que para mí lo primordial fue emigrar. Si tú me preguntas como qué cambió, porque de la forma que mirando para atrás, como veo las cosas, es que el antes y el después fue emigrar a nivel de adulto. Yo creo que no hay nada como eso para mí. Eso me rompió. O sea, emigrar a mí me rompió muchísimas cosas. Me rompió el alma, me rompió como la forma que yo me veía, cómo yo veía el mundo. Rompió tantas cosas en mí que yo tuve que reconstruir, que yo creo que no podría comparar nada con eso. Eh, primero porque, como dije anteriormente, yo no soñé con vivir en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro país. Eh, digamos, en Europa que dijera, oh, quiero vivir en España, como hay muchos dominicanos que se mudan a países europeos como España o Italia. Yo nunca soñé con salir de mi país a vivir. Entonces, para mí eso me rompió. Definió totalmente una nueva etapa de mi vida, definió totalmente una nueva faceta de mi personalidad y de lo que yo soy como ser humano, que yo ni siquiera me esperaba. Y digo que me rompió porque físicamente yo sentí ese dolor. Y yo creo que uno como inmigrante a veces no es consciente de cómo profesionalmente, mentalmente y físicamente te rompe dejar todo. Yo vine a Estados Unidos ya siendo una adulta. Entonces en República Dominicana ya yo tenía amistades de adulto, amistades fuertes, mi familia, mis sobrinos que veía diario, yo veía a mi mamá, yo veía a mis sobrinos diario. Eh, Trabajo profesional, o sea, yo tenía mi vida, mi título universitario en la República Dominicana, con oportunidades de tener trabajos profesionales y yo, o sea, todo eso lo tuve que dejar atrás. Mi idioma, yo vine a Estados Unidos no sabiendo, no dominando el idioma inglés, entonces también fue como, yo tuve que reestructurarme, rediseñarme
para poder vivir en los Estados Unidos. Entonces yo creo que definitivamente eso es lo que más fuerte, la experiencia más fuerte para mí. Cambiar todo no es fácil, sobre todo como describes de que ya eras adulta. Vamos a hablar sobre esa misma adultez, ¿no? Tú tienes tu profesión, tienes tu vida, tienes tu título universitario, que cuando te vienes empieza todo un nuevo proceso. Incluso seguro empieza esta parte de pensar, ok, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Puedo validar mi título? ¿Me rindo? ¿Me reinvento? ¿Empiezo de nuevo? ¿Qué te hace elegir el camino de déjame buscar opciones a cómo puedo validar mi título acá en los Estados Unidos? Cuando yo me mudé en los Estados Unidos, yo vine con una mentalidad clara de que, y fue una conversación que incluso tuve con mi esposo, de que ya yo era una profesional. Para mí graduarme de la universidad fue un sacrificio muy grande, fue un sacrificio económico de muchas horas. Entonces yo tenía muy claro de que si llegaba a los Estados Unidos, tal vez no iba a pasar inmediato, pero yo quería tener un trabajo formal, yo quería tener un trabajo de oficina. Y, y obviamente sí estaba dispuesta a hacer lo que era necesario, cualquier trabajo que era necesario hacerlo en su momento, pero la meta era tener mi vida profesional como yo la soñé en la República Dominicana. Recibí muchos no, recibí muchas personas que dicen, oh, tu carrera en la República Dominicana se queda allá. Eso no funciona aquí, tu título universitario es totalmente inválido aquí, no hay manera de que tú puedas ser una profesional en los Estados Unidos. Y algo en mí me decía como, no creo que sea así. Y en su momento cuando me mudé, obviamente no tenía acceso a muchas cosas, a muchos procesos, porque no vivía aquí, no conocía el idioma. Entonces yo creo que ese fueguito de que yo voy a ser un profesional, viva donde viva, eso me ayudó a abrir puertas, a conocer procesos, a conocer personas, a conocer situaciones, porque ya yo tenía eso. Entonces yo pienso que eso es muy importante como persona. Cuando tú tienes eso claro, cuando tú tienes claro dónde vas a llegar, tú llegas. Las, 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 eh, las herramientas van a llegar, las ayudas van a llegar. Una de las cosas que yo creo que más me ayudó al establecerme en los Estados Unidos fue en la primera semana que me mudé, yo comencé a tomar clases de inglés. Entonces, eso también, porque yo decía, ok, si yo quiero un día ser un profesional aquí, no sé el idioma, yo no puedo vivir toda mi vida aquí no sabiendo el idioma del país. La primera semana yo me mudé a Nueva York y ya yo estaba inscrita en clases de inglés. Eso fue lo primero que yo busqué porque yo sabía, obviamente, cómo vas a trabajar en una oficina si tú no conoces el idioma del país. Entonces lo hice, o sea, obviamente como adulta, súper difícil aprender el idioma, súper difícil muchas cosas. Al año yo creo que duré como, digamos, no me creas con los números, pero digamos que de 8 a 10 meses por ahí tomando clases y en ese proceso yo estaba buscando cómo validar mi carrera. Encontré una compañía que decía que evaluaba y validaba títulos universitarios y cuando estaba en el proceso ya de la validación, que ya yo había sometido todos mis documentos para que ellos lo validaran, en ese momento, y al mismo tiempo yo estaba tomando clases de inglés, en ese momento yo vi un flyer en la universidad. Pues yo tomaba clases de inglés en una universidad de la ciudad de Nueva York, City College. Y vi un flyer donde ellos promocionaban una maestría en administración pública. Y cuando leí los detallitos que tenía el flyer, decía finanzas y decía para servir a organizaciones sin fines de lucro y agencias del gobierno. Y en mi mente fue como una explosión, como eso es exactamente describiendo lo que yo quiero como carrera. Para contexto, en la República Dominicana eso no es una carrera que es muy desarrollada. Eh, es muy difícil ver que una persona se dedique totalmente a organizaciones sin fines de lucro. En estos últimos años sí se está viendo muchas organizaciones que ya están en eso, pero tú no vas a una universidad a tener una carrera universitaria para organizaciones sin fines de lucro.
Entonces yo, para mí eso fue, o sea, esa maestría era totalmente nueva, yo no sabía que eso era ni siquiera una posibilidad. Entonces leí todo y recuerdo que el tiempo para aplicar a la maestría era como en unos días. O sea, que yo no tenía tiempo para prepararme, era que tenía que aplicar inmediatamente. Yo llego a mi casa después de la clase, le digo a mi esposo, mira el flyer, le tomo una foto, estaba súper emocionada y él dice, oh, vamos a aplicar. Porque él es siempre como, oh, eso es lo que tú quieres hacer, vamos a hacerlo. Y fuimos a la página de la universidad, vi todos los requisitos y yo dije, oh, mi título se está casi validando. Entonces, para el tiempo que ellos van a pedir los documentos, ya va a estar aquí. Entonces, decidimos ir a la universidad al otro día. Cuando fuimos a la universidad, a la oficina de admisión, yo estoy en la fila, súper nerviosa, súper emocionada, mi esposo me estaba esperando afuera y estoy nerviosa porque en ese momento lo que tenía era 8 o 9 meses que había aprendido el idioma, menos de un año. Y, o sea, mi inglés era súper malo, en mi opinión. Entonces, más nerviosa por eso aún. Entonces, estoy en la fila y veo que la persona en la oficina de admisiones es una persona dominicana. Entonces, en mi mente yo dije, uff, aquí estoy. Es uno de los míos, como decimos en República Dominicana, él me va a ayudar, chévere. Me emocioné muchísimo cuando lo vi. Cuando llego donde él, que le digo mi situación, mira, quiero aplicar a esta maestría, mi título se está validando, le digo la organización que está validando el título, yo averigüé en tu página de internet que dice que ellos aceptan que esa la validación de esas organizaciones, porque ya cuando yo fui donde él, ya yo tenía todo mi research hecho, ya yo tenía todo. Y le explico todo súper emocionada, me lleguen esta semana los documentos, perfect timing para yo poder aplicar a esta maestría. Él me dijo en ese momento, y creo que fue uno de los no más difíciles para mí, él me dijo, fue una de las personas que más yo creía, porque era una persona que trabajaba en la universidad, en la oficina de admisión, y él en ese momento me dijo que mi título no era válido en los Estados Unidos, que si yo quería aplicar a esa maestría, yo tenía que tratar de validar mi bachillerato, mi high school, y entonces aplicar a una licenciatura en los Estados Unidos, hacer la licenciatura que ya yo tenía hecha en República Dominicana, repetirla y luego aplicar a la maestría. Para mí eso fue como un balde de agua fría, como wow, como los años, 4 años que duré esforzándome en República Dominicana en la universidad, no existen, se desaparecieron. Yo salí llorando de ahí. O sea, yo salí, mi esposo estaba afuera, yo salí y yo estaba llorando y yo le dije, yo me voy para mi país. Eso fue exactamente lo que le dije a él. O sea, no hay negociación en esto. Yo me voy para mi país. Yo no puedo, no se me hace la idea que voy a durar 4 años, hacer mi licenciatura otra vez, invertir ese dinero y todo eso. No, yo me voy para mi país. Yo no, aquí no voy a poder sobrevivir. Aquí no voy a poder cumplir mis sueños. No es como todo el mundo me dijo que aquí se cumple todo. No voy a poder cumplirlo. Y aquí viene otra herramienta de mi cajita, una herramienta importante de mi cajita, y es que mi esposo es muy como, vamos a probar qué es lo peor que pueda pasar. Y en ese momento él me dijo, cálmate, vamos a tomar un descanso. ¿Qué, qué es lo que ellos te están diciendo? Yo no creo que eso sea verdad. Él se educó aquí en Estados Unidos y él me dice, yo no creo que sea verdad que tu título no es válido aquí, porque a los Estados Unidos vienen muchas personas de otros países a hacer maestrías, a hacer doctorados. Entonces, ¿cómo es que un extranjero, estudiante, viene y hace su maestría, viene y hace su doctorado aquí, y tú que vas a vivir y vas a ser un residente y eventualmente un ciudadano, tú no lo vas a poder hacer? No tiene sentido. Vamos a averiguar esto. Volvimos a la casa, vimos el requerimiento de aplicar a la maestría y él me dice, vamos a aplicar. Y quedaba, yo creo que era como un día para aplicar a la maestría. Vamos a aplicar. Valga mencionar eso, pero a la maestría cada año aplican, ellos reciben alrededor de 2,000 y algo de aplicantes y solamente aceptan entre 23, 25 aplicantes. O sea que cada año que ellos reciben son un porcentaje muy pequeño de todos los aplicantes. Cuando yo le digo eso, yo estoy súpermente nerviosa, yo le digo, este no es el momento, yo creo que no se va a funcionar, y él me dice, no, vamos a aplicar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, ya te dijeron que no en la oficina de admisión.
Si te dicen que no, ya sabemos, preguntamos qué es lo que necesitas para poder hacer tu maestría aquí, para validar tu título. Si la validación que ya estás haciendo no funciona, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos a aplicar. Aplicamos, él me ayudó con la aplicación. Eh, la aplicación para la maestría tenía entrevistas, tenía un proceso que no era como, hoy aplico y me dicen que sí. Había que hacer un proceso, había que hacer essays, había que hacer ensayos, había que hacer varias cosas. Yo las hice todas. Recuerdo que el día de mi entrevista estaba súper nerviosa, sudando, porque yo decía, la entrevista va a ser en inglés. Oh, Dios mío, lo voy a hacer mal. Y no lo hice mal, al parecer, porque me aceptaron en la maestría. Eh, Aceptaron mi validación de la organización que yo había buscado, de la misma organización que ya yo había pagado. Entonces creo que fue muy importante en ese momento que no escuché ese primer no y que seguí el soporte de mi esposo y el empuje que él me estaba dando en ese momento de que vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Porque sí, apliqué la maestría, me aceptaron y 2 años más tarde tuve mi título de maestría en los Estados Unidos. Me encanta que nos hayas llevado por ese proceso porque yo te iba a preguntar, ¿y cómo respondiste a la situación? ¿Cómo llegas acá? Y siempre es importante tener una persona que nos baja la emoción porque son muchas emociones que suceden en el momento y a veces nos pueden bloquear en vez de buscar las oportunidades. Entonces, qué buen equipo, qué buen apoyo. Y entonces yo estaba pensando cuando estabas comentando de tu caja de herramientas, de lo estructurada que eres, de cómo planeas para llegar al próximo paso. Sabías que para la maestría tenías que empezar a hablar inglés. Entonces, ok, paso uno. Y me imagino que en la vida Mi eres así. checklist. Y me imagino que en la vida es parte de tus herramientas. Y entiendo que cuando te vienes a Estados Unidos, te vienes por amor, por tu esposo. Y esa es una decisión o una parte de tu vida que no tenía probablemente ese checklist, ese plan, y fue como un, ¡wow! Me voy a tomar esta decisión, pero probablemente fue totalmente diferente a las que siempre has tomado. Em, ¿Tú crees que en otro momento no hubieras tomado esta decisión? ¿O qué te hace tomar la decisión? Vamos a imaginar que alguien que nos está escuchando está en ese momento. ¿Qué le dice Jennifer a esa persona? La decisión de aplicar a la maestría, de venirme. venirte por una persona y decir, yo me voy por amor y allá voy a cumplir mis sueños. Yo veo cómo, pero no tengo. Resolvemos. Yo pienso que, again, confiar en Dios. Yo creo que como mujer, a mí se me hace todavía, eh, todavía se me hace muy difícil confiar. Y tengo, gracias a Dios, tengo un excelente esposo. Dios me ha bendecido enormemente con él. Eh, pero se me hace mucho ser el feminismo en mí, el que tengo que ser independiente y que yo tengo que decidir mi vida y todo eso. Entonces, en varias etapas de mi vida con él, me ha tocado bajar la cabeza y decir, Dios, en ti confío. Tú vas a saber cuál va a ser el siguiente paso, tú me vas a ayudar, yo confío en ti. Eso es lo que yo creo que es importante para mí. Segundo, el yo ver la calidad de hombre que es él, porque no es lo mismo tú dejar todo por un hombre que no confías y que sabes que no estás 100% segura de si algo no funciona, él tiene, he has my back. No sé cómo decir eso en nuestro idioma, pero él me da mi soporte. No es lo mismo, yo sé que hay muchas mujeres que tienen, yo creo que es muy, muy increíblemente importante elegir bien tu pareja, porque cuando eliges tu pareja, tú no estás eligiendo el que se ve más bonito, el que te atrae más, estás eligiendo la persona que te va a ayudar a decir los sí y los no. La persona que te va a decir, tú puedes hacerlo, vamos, nosotros somos un equipo, vamos a hacerlo juntos. La persona que va a estar contigo cuando te enfermas, cuando lloras, cuando hay una noche en que no puedes dormir porque estás llorando, porque estás sufriendo por algo, estás eligiendo, en el caso de las mujeres, estás eligiendo el papá de tus hijos. Entonces yo creo que eso es muy importante.
ser consciente de que cuando eliges una pareja, cuando eliges tu esposo, tu esposa, tú no estás eligiendo una persona temporalmente. Tienes que elegir una persona y quitar el amor, quitar las emociones y las mariposas del estómago por un momento y ver esa persona cruda y decir, ok, esa persona puede ser mi compañero de vida, podemos hacer un equipo juntos. Yo sé que si mañana algo muy malo a mí me pasa, esta persona estará conmigo. Entonces yo creo que para mí, para tomar esas decisiones fue primero que solté y dije, Dios, en tus manos está. Pero pude soltar porque yo confiaba en él y yo sabía, nos vamos a mudar, pero yo sé que si nos va mal, seremos los dos juntos. Entonces, sí, definitivamente esas dos cosas. Eso es bonito porque de todas maneras tenías tu checklist de preguntas básicas e importantes que definen y justamente Sí, las definen. Te conviertes en mamá y eso como mujer pues es una capa más, es significa demasiadas cosas. demasiado. Mamá y el que no es mamá sabe probablemente a dónde se está metiendo. Ahora, tú en este momento que te conviertes en mamá, también tienes tu vida personal y profesional, ¿no? Ujú. Muchas veces podemos sentir que nuestra vida, nuestro crecimiento, este momento de que nos convertimos y qué va a pasar, a veces puede que choquen. ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Sentiste que en algún momento chocó? ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué decides hacer todos los días para balancear todas estas responsabilidades? Yo pienso que ser mamá ha sido una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado. Realmente, tú eres mamá y que mucha gente que nos va a escuchar, muchas madres se van a identificar con esto, pero es ese sentimiento inexplicable de que eres lo más precioso y hermoso que me ha pasado y te amo con cada hueso de mi cuerpo, pero a la misma vez también te da muchas responsabilidades. Ya uno no, ser mamá fue eso como de ya no es solamente Jennifer, ya no es, las decisiones no son si solamente me afectan a mí, las decisiones son también, serán bien para mi hijo, será esto positivo para la vida de él. Y eso significa dónde vives, eso va a ser hasta cuando vamos a comprar una casa. O sea, ya no estás mirando si te gusta la casa, estás mirando qué escuelas hay cerca, o sea, todo. Entonces, a nivel profesional, obviamente, también, cuando tomas un trabajo como mamá, no es que, ay, este trabajo me encanta y me está pagando súper bien. Ya no es solamente eso. También es dónde me queda el trabajo. Me va a dar tiempo para recogerlo si lo tengo que recoger al colegio. O sea, todo es alrededor del niño, aunque uno no lo quiera. Es así. Porque si quieres ser una madre, un padre responsable, llega un momento que todas las decisiones de tu vida, aunque te estés cuidando a ti, aunque estés haciendo cosas por ti, todas las decisiones de tu vida siempre va a estar, ok, me encanta esta idea, será bien para mi hijo también. Entonces, a nivel profesional, para mí yo pienso que mi hijo nació durante COVID. Yo me embaracé de Oliver, fue un embarazo buscado, pero me embaracé en el mismo mes que me aceptaron en la maestría. Y yo recuerdo que estábamos buscando quedarnos embarazados y como te dije, yo apliqué muy rápido a la maestría, fue como el último tiempo. Y cuando yo me embaracé de él, yo dije a mi esposo, si no, o sea, cuando yo estaba buscando, que ahí mismo pasó lo de la maestría, yo le dije a mi esposo, si no nos quedamos embarazados este mes, vamos a esperar un año hasta que yo tenga un año en la maestría y después seguimos. ¿Qué va? Mi Rubito me dijo, no, es ahora que voy y listo. Me quedé embarazada de una vez, gracias a Dios por esa bendición. Y él estuvo conmigo desde el día uno en que fui a mi maestría. Él estuvo ahí conmigo. O sea, que el primer trimestre de que me dormí en las clases, de que tenía que trabajar doble para poder entender cosas porque las hormonas del embarazo me tenían súper cansada,
los malestares de las primeras semanas, todo eso, yo estaba tomando las clases en la maestría. Entonces, desde que estuvo en mi estomaguito, fue diciéndome, yo estoy aquí y tú vas a tener que tomar decisiones basadas y alrededor de mi presencia. O sea, no hubo manera de que no fuera así. Fue muy bonito. Yo tuve un embarazo muy bonito, a pesar de los síntomas normales del embarazo, de las molestias normales. Fue un embarazo muy bonito. Eh, fue la primera prueba de que sí, yo quiero ser mamá, pero también yo no me quiero descuidar como mujer. Yo trabajé mucho para ser profesional, entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a identificar los problemas. Lo identificamos, pero vamos a buscar una solución. Si es un problema y se encuentra una solución, no es un problema muy grande. Si no hay solución, entonces ¿qué hacemos? Se lo dejamos a Dios. Entonces, sí, tener un hijo siempre va a ser difícil cuando tú quieres ser profesional, sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo para mí que yo no tengo ninguna familia cerca, no tengo mi mamá o mi suegra que me puede ayudar con el niño, no tengo mis mejores amigas que me pueden decir, eh, vete a tu trabajo, no tengo ese soporte familiar cerca, pero eso también te ayuda a que esto es lo que hay. Si quiero ser profesional, si quiero tener mi carrera, eso va a significar que tengo que sacrificar otras cosas y tú aprendes. Tú aprendes a vivir alrededor de cumplir como madre, cumplir también como profesional. Yo creo que se aprende poco a poco. Sí, es un trabajo del día a día, Ujú. decisión, saber que hay malestares, que hay días buenos, que hay días malos, pero que al final es una bendición. Sí. Eh, Te mudas de Dominicana a New York, cambia una parte de tu vida, vives un par de años allá y ahora te mudas a Georgia hace Ujú, ya un tiempo, que fue un cambio también completamente diferente, empezando porque son ciudades diferentes y bueno, todo lo que conlleva, tú nos dirás. ujú. ¿Qué parte tuviste que volver a soltar o que volver a evolucionar de alguna manera para poder elegir este nuevo camino y cómo ha sido? Para mí, lo primero es que yo viví en Nueva York entre 5 o 6 años y siempre, o sea, a mí no me gusta la ciudad de Nueva York. Yo creo que siempre eso era un tema, porque todo el mundo, ay, Nueva York, es tan increíble. Y yo no, ni siquiera podía tener este tipo de conversaciones con mucha gente porque no entendían el por qué yo me sentía tan mal en la ciudad de Nueva York. Eh, y tuve una vida, digamos que un poquito privilegiada en Nueva York, porque como inmigrante llegué, ya mi esposo había vivido toda su vida aquí. Entonces no es lo mismo cuando llegas eh, con una persona o a un mundo que no te conoce, a cuando llegas con tu esposo, que, oh, vamos a tu apartamento, necesitas ir a la universidad, mírate a la universidad, vamos a coger el tren, yo te voy a enseñar. Tuve ese soporte de él y tengo mucha familia también en la ciudad de Nueva York. Pero aún así nunca me terminó de gustar. Para mí, yo soy de Jarabacoa, en República Dominicana, que es un lugar de mucho verde, de mucha naturaleza. Nosotros somos la ciudad ecoturística del país. Yo crecí en ese mundo. Yo nací y crecí en Jarabacoa y yo creo que ese amor por la naturaleza viene conmigo por eso, porque eso es lo que yo viví toda mi vida, desde que nací hasta siendo adulta que dejé la República Dominicana. Entonces, venir a Nueva York, que es literalmente cemento por donde quiera, que vives en un apartamento, yo viví en la ciudad, en el estado de Nueva York hay lugares hermosos, bien bonitos, súper verdes, pero yo viví en la ciudad, yo viví en Manhattan. Entonces, vivir en una ciudad full cemento, vivir en un apartamento cerrado todo el día, eso era algo que mi naturaleza, mi ser, no se sentía, no pude disfrutarlo. Los peores años de mi vida fueron en Nueva York, literalmente. Me encantaba la diversidad, me encantaban los restaurantes, me encantaba que hay un mundo, un sinnúmero de ilimitado, de muchísimo entretenimiento, pero para vivir, para trabajar fue muy duro para mí. Entonces, como yo era un hater de Nueva York, para nosotros como familia, como pareja, nosotros teníamos un plan de que íbamos a durar unos años en Nueva York
y después entonces íbamos a volver a la República Dominicana. Y yo tenía eso muy claro. O sea, yo tenía, vamos a durar unos años aquí, la meta es que me regreso a la República Dominicana. Eso no era, no había negociación, eso era lo que iba a pasar. Eh, yo creo que fue en el 2017, creo, no, 2017, no, 2021, 2022 por ahí, que nosotros fuimos a Europa, la primera vez que yo fui a Europa, fuimos a Italia y fuimos a Francia. Y yo recuerdo que estábamos en París y en ese momento yo como que me di cuenta que muchas personas alrededor mío siempre te preguntan, oh, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde vives en los Estados Unidos? Y nosotros hablábamos, oh, vivimos en Nueva York. Somos dominicanas, pero vivimos en Nueva York. Y cada vez que se mencionaba la palabra Nueva York, para las personas era como, oh my God, como tú vives allá, como esa ciudad, eso es tan única. Y en ese momento, yo creo que fue que comencé como a gustarme un poquito más. Yo decía, oh wow, o sea, yo vivo en Nueva York, eso es una bendición de Dios, que yo puedo vivir aquí, ya tengo en ese momento ya tenía mi maestría, estaba trabajando a nivel profesional, como que no es tan malo como yo lo pensaba. No pasaron muchos meses y creo que menos de un año. Y mi esposo recibió una oferta de trabajo en Georgia. Y esa oferta de trabajo, él no aplicó a la oferta de trabajo, diosidencia, él no aplicó a la oferta de trabajo, no aplicó a la compañía ni nada. Por LinkedIn, una persona lo contactó y le dijo que ellos querían ese perfil a la compañía que él trabaja aquí en Georgia. Y él me dice eso, y o sea, en ese mismo momento, yo tenía un sueño de trabajar para una agencia en Nueva York, y en ese mismo momento a mí me dieron una oferta para trabajar allá. Y ese trabajo yo tenía queriendo trabajar ahí como 3 o 4 años. Y en ese momento que él recibe la oferta, yo recibo la oferta de esa oficina, de esa agencia que yo soñaba con trabajar. En ese momento, feminismo otra vez. La cosa de que yo soy independiente, yo soy una mujer, yo tengo mi carrera, yo quiero hacer mis cosas. Fue muy difícil y yo rechacé mucho la idea de mudarme a Georgia. Nosotros un año anterior habíamos visitado a Georgia, fuimos a Roswell y a mí no me encantó Roswell por lo natural, pero no me gustó la idea de estar tan lejos de la ciudad, tan lejos de que si quiero ir a un hospital son 20, 30 minutos manejando, no me gustó esa idea. Y ese era el concepto que yo conocía de Georgia. No sabía que tú podías estar cerca de cosas y vivir en la naturaleza. Un concepto totalmente erróneo. Entonces, cuando él me dice que nos vamos que le están proponiendo ese trabajo, yo de una vez dije, eso seguro es que eso debe ser un spam, eso no suena de verdad. El proceso siguió, él fue a entrevistas y en cada entrevista a él le aseguraban como que lo querían en la compañía. Y seguía de niveles y seguían como diciéndole sí, como te queremos en la compañía. Y recuerdo como ahora mismo que un día yo iba saliendo de mi apartamento en Nueva York y él tenía una reunión que era la última reunión con la persona más alta que iba a ser su jefa. Y cuando yo voy saliendo del apartamento, ahí mismo él estaba comenzando la reunión y la persona le dice, dime en inglés, le decía, esa reunión va a ser corta. Y yo estoy saliendo y estoy escuchando eso. Esta reunión va a ser corta, solo dime cuánto quieres para que vengas a Georgia. Y yo en ese momento dije, no es un relajo, es de verdad. Entonces ya cuando él regresó, yo muy estructurada al fin, yo ya sabía que obviamente iba a ser una oferta muy buena y yo le pedí, ponme todo en papel cuánto te están ofreciendo, cómo va a ser, o sea, el salario, qué va a significar nosotros vivir para allá, ponme todo en papel. Y él literalmente hizo una presentación para mí de todo lo que era. Y en ese momento le doy muchas gracias porque él fue muy respetuoso de que yo decidiera eso, porque ya yo había dejado mi país, ya yo había dejado mi vida profesional. Entonces, cuando me estoy acostumbrando un poquito a Nueva York, dejarlo otra vez por él fue muy difícil, fue muy duro. Emocionalmente eso fue, yo tenía el caparazón de feminista activado al 100, de que no otra vez, como me estoy acomodando un poquito y otra vez nos movemos. Entonces, viendo la oferta, eh,
En ese momento teníamos una persona muy cercana que me ayudó mucho a ver lo que él estaba tratando de hacer. Y un comentario que él hizo en una de las conversaciones donde era súper emocional, yo hasta llorando de que hoy otra vez me tengo que mover y dejar todo, él me dijo a mí, Jennifer, si nos estamos, si yo estoy considerando esta oferta, es porque esta oferta, esta ciudad, a ti te va a hacer feliz. Yo no te puedo hacer feliz en Nueva York a ti. Yo no puedo seguir con la idea de que yo no te puedo hacer feliz en Nueva York. Y cuando él me dijo eso a mí, que él como hombre se sentía que él no me podía hacer feliz, eso a mí me marcó mucho. Y como que me puso un freno, como no, tú no quieres que tu pareja se sienta de esa manera, de que te diga yo no te puedo hacer feliz. Y en ese momento yo comencé a considerar la oferta. Vinimos y vimos a Georgia en diferentes lugares, que era más cerca ya de Atlanta, porque la oferta de trabajo era en Atlanta. Vimos muchísimos lugares y comencé a enamorarme de Georgia, porque comencé a ver un Georgia, comencé a ver un Atlanta, un Sandy Springs muy diferente a lo que yo había visto en aquel viaje. Entonces, definitivamente ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo creo que donde, siempre digo que donde vivo es como mi ciudad en República Dominicana, pero en Estados Unidos. Así es que lo siento, me siento muy en casa. Qué bonito. Y qué bonito que te sientas en casa, porque de verdad que no hay cómo sentirte otra vez en casa por más que, bueno, tu casa es en Dominicana, todo, pero ya puedes llamar un lugar hogar porque te sientes, te enraizas ya. Vamos a hablar un poquito más de decisiones, porque bueno, en medio de todo esto hay decisiones que tomas en silencio. Y fíjate, mudarte a Georgia fue una decisión difícil, mudarte a Estados Unidos es una decisión difícil. Em, ¿Qué decisión ha sido como la más silenciosa que tal vez nadie ha visto, que probablemente no muchas personas entendieron, pero que definitivamente hoy te definen como persona y que mirando atrás dices, me dolió, pero agradezco profundamente hoy? Yo pienso que la más silenciosa, pero a la vez la más importante, fue primero aceptar que yo no le voy a gustar a todo el mundo. Yo creo que viviendo en mi país eh, siempre fue como fácil yo tener un círculo bonito. Yo siento como que en República Dominicana y mi familia como que hay ese de sí, obviamente hay problemas y diferencias, pero como que la gente es muy positiva, muy cariñosa, muy de eh, una vibra totalmente diferente. Entonces, viendo atrás, yo siempre tuve mucha gente querida, que me quería mucho alrededor mío. Y siendo adulta, siempre tenía como esa idea errónea de que todo el mundo era lo que me enseñabas, eso es lo que eres. Como que yo siempre pensaba que todo el mundo es como yo, en ese sentido. Y yo creo que aceptar que no, que hay personas que realmente no son lo que parecen, que hay personas que realmente, a veces hasta no intencional, pero hay personas que hacen daño, mucho daño, el simple hecho de ellos estar cerca de ti y que no les gusta. Yo creo que aceptar eso ha sido muy importante para mí. Aceptar que no soy un billete de $100, como decimos en República Dominicana, para gustarle a todo el mundo. Con eso, eh, como adulta, en el mismo momento en que yo me mudé de Nueva York a Georgia, en ese mismo momento yo pasé por un proceso donde había un grupo de personas muy queridas, personas que yo amaba. Y utilizo la palabra amar porque amaba, o sea, personas que tú quieres tanto. Y duré muchos años intentando, forzando relaciones que de verdad, porque en mi mente eran personas que yo amaba, entonces obviamente ellos me van a amar para atrás. Eso es en el mundo ideal en que uno vive a veces, en fantasía. Y cuando yo me mudé de Nueva York a Georgia, yo creo que fue quizás la última semana, la segunda semana de nosotros estar allá, pasó un problema muy fuerte con ese grupo de personas porque son como, no, es como una familia, ¿verdad? Y en ese momento yo tomé una decisión de que dije, ya basta de permitirle a personas faltarte al respeto, ya basta
de permitir, en nombre del amor que tú le tienes a ellos, permitir que te dañen y que luego no pasa nada. Entonces, en ese momento, esa decisión fue muy silenciosa porque en ese momento yo decidí no. Esa es la última vez de que yo dejo personas que me dañan seguir haciéndolo. Tengo que protegerme yo, ya yo soy madre, ya yo soy esposa, tengo que proteger mi familia. Siempre fui muy exclusiva con las personas que yo dejaba en mi entorno y en ese momento dejé entrar, abrí las puertecitas un poco para dejar entrar personas que quizás en otro momento no las hubiese dejado entrar, quizás por la vulnerabilidad de mudarse a un país nuevo y todo ese tipo de cosas, buscando ese soporte que uno siempre anda como con esas ansias y no funcionó. Y dije, no, volvemos a los settings originales, volvemos a como yo soy. Y decidí silenciosamente apartarme de ese tipo de personas que hacen daño. Decidí de no dejarle a otros que decidan si yo soy buena o mala. Decidí proteger mucho mi aura y eso fue silencioso porque no fue informado a nadie, no fue que fui y le dije, mira, yo voy a dejar de hablarte, no, 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 fue como, ya basta, yo tengo que proteger a Jennifer, yo tengo que proteger mi vida, me alejé totalmente y la paz que eso me trajo, o sea, la paz que eso me trajo de saber de que no importa si tú eres familia, no importa si eres amigo de toda la vida, no importa lo que seas, si tenemos un problema y no lo podemos hablar y solucionar y tú sigues haciéndome daño, no mereces estar al lado mío. Si tú me haces daño y eso a ti no te causa ninguna molestia, tú no mereces estar en mi círculo. Si tú me ves llorando, si tú me ves a mí desvelada o me ves buscándote porque hay un problema entre nosotras, digamos tú y yo somos amigas y hay un problema y tú te puedes ir a dormir tranquila sabiendo que tú me heriste y para ti eso no importa, tú no mereces ser mi amiga. Entonces yo creo que eso fue lo más silencioso, pero definitivamente ha sido una de las cosas que yo estoy más agradecida. Creo que hoy yo tengo una paz y una tranquilidad gracias a Dios y gracias a esa decisión de que el círculo, las personas que te rodean tienen que ser de calidad. Tienen que ser esas personas que tú te sientes relajada, que te sientes amada, que te sientes, podemos cometer errores porque lo vas a tener, podemos tener diferencias, pero te aman lo suficiente que se van a sentar contigo y te van a decir qué es lo que pasa, vamos a hablarlo, vamos a repararlo. Pero cuando no hay ese respeto, cuando no hay ese amor, cada quien por su esquina. Me gusta y eso es muy maduro. Me imagino que tuviste varios ensayos, prueba y error, porque no es algo con lo que se nace, pero que definitivamente te ayuda a mantener tu aura, te ayuda a mantenerte bien. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? Definitivamente eso yo pienso, sí, definitivamente yo cambiaría darle acceso, porque no sé, como yo siempre fui muy exclusiva con mis amistades y las personas que se acercaban a mí, yo no sé qué pasó, que en ese momento el switch cambió y dejé entrar personas que no eran eh, adecuadas. Y yo creo que eso me marcó mucho. Yo sufrí muchas cosas, muchísimas cosas que no debí. Yo esta semana vi algo en Instagram que decía, si me preguntas cualquier día si cambiaría algo de lo que me ha pasado, te diría que no, porque eso me sirvió de aprendizaje. Si me preguntas en un día sensible, te diría que yo no merecía ni la mitad de todo lo que me pasó. Entonces yo creo que eso me definió mucho. Si cambiaría algo definitivamente, sería llevarme mejor de mi corazonada, llevarme mejor de esa vibra que uno a veces siente como esta persona no es la adecuada, hay que llevarse de eso. Cuando tú sientes, cuando tú estás incómoda en un círculo, tú no debes estar ahí. Cuando tú te sientes que no puedes ser tú, que no puedes ser honesta, que no puedes eh, desarrollarte bien o cuando te sientes juzgada por cada cosa, ese no es tu círculo. Entonces, si cambiaría, cambiaría eso. De seguir siempre Jennifer la exclusiva con sus amistades y nunca darle chance a personas que yo sentí en el corazón y que tenía esa corazonadita de que no iban a ser buenas en mi entorno. Ponerte de primera, saber qué es lo mejor que puede pasar. Sí,
Bueno, ya tenemos que ir cerrando, obviamente, Ujú. porque el tiempo y todo, a mí, yo sufro cuando llega el momento de que ya sé que es como, no, yo no quiero terminar el capítulo. Sigamos. Pero bueno, aquí te voy a hacer la última pregunta del Ujú. episodio y es, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy? Yo pienso que a todos mis inmigrantes que me están escuchando, pienso que primero, si tienes tu título universitario, del lado profesional, primero voy a hablar. eh, Averigua, porque en los Estados Unidos sí, definitivamente puedes validar tu carrera. Eh, yo creo que te había comentado fuera de cámaras de que hubo un programa que yo ayudé en Nueva York a convalidarle carreras a más de 100 inmigrantes. Entonces yo sé 100% que se puede, doctores, ingenieros, contadores, muchísimas carreras universitarias que puedes validar aquí, solamente tienes que averiguar tu proceso. Entonces definitivamente si sabes de alguien, si conoces a alguien, si tienes esa situación, eh, infórmate y búscalo, porque definitivamente sí hay un proceso. Eh, ¿Qué más? Confía en tus feelings, en tus corazonadas. Eh, no hay plan, no hay sueño que tengas en tu corazón que no se pueda lograr. Solamente hay que sentarse, hacer tu checklist, hacer tus pasitos, tomarte tu tiempo. No todo llega inmediatamente, hay que tomarse su tiempo y ver, ok, si yo quiero comprar una casa, cuáles son los pasos hasta llegar a este momento. Si quiero aprender el idioma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, identificar primero dónde quieres llegar, luego identificar cómo vas a llegar y tomarse su tiempo para cada paso. Eh, Eso sería mi último mensaje. Me encanta. Bueno, gracias por estar aquí. Yo voy a comentar lo que a mí se me quedó de esta conversación y es que definitivamente no todas las decisiones se sienten correctas cuando las tomas. Muchas veces se sienten como pérdidas, como retrocesos, como si estuvieras dejando todo atrás, pero con el tiempo te das cuenta que no estabas perdiendo, estabas era en un proceso de transformación. Y Jennifer nos recuerda que migrar no es solo cambiar de país o de ciudad, es cambiar de identidad. Es Totalmente. cambiar de creencias, de expectativas y que muchas veces esas decisiones que son las más importantes de nuestras vidas, que no todo el mundo ve, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo comprende o aplaude, son las que nos convierten en la persona que somos hoy. Así que si este episodio te movió algo, si te viste en alguna parte de esta historia, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué decisión estás evitando, aunque sabes que puede cambiar tu vida? Así que, Jennifer, gracias por tu Gracias a ti, honestidad, María. por tu vulnerabilidad, por tu historia, por inspirarnos, por recordarnos que el verdadero crecimiento no siempre es cómodo, pero sí vale la pena. A los Muchísimas que nos gracias. escuchan, vayan a suscribirse, a comentar, a darle like y no se olviden de compartir, porque de esa manera podemos crecer mucho más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Bye bye. nuevamente.